Entramos en la recta final del programa y cerraremos con una presencia muy importante siempre, que es la del doctor Edgardo Buscaglia. Al doctor Edgardo Buscaglia lo hemos escuchado por muchos años hablar de los fenómenos de criminalidad en México y a nivel internacional, y hoy estamos frente a una historia que vamos a ver en qué termina y que tiene que ver con funcionarios con nombre y apellido acusados desde los Estados Unidos, principalmente la acusación que se hace por parte del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York y el administrador de la DEA en contra del gobernador en funciones de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de lo que hemos hablado a lo largo de este programa. Doctor Buscaglia, pues te buscamos para cerrar, porque hemos escuchado muchas voces, hemos podido seguir de cerca y presentado en este programa los elementos más importantes de información de ayer para hoy. ¿Qué estás viendo, doctor Buscaglia? Bienvenido, buenos días, como siempre, al programa. Buenos días, Carmen. Es un placer estar contigo en un momento en donde existe la esperanza de que se pueda romper este pacto político de impunidad mafiosa que ha causado cientos de miles de muertes y desapariciones forzadas en México durante las últimas décadas. Es una oportunidad histórica la que tiene la presidenta Sheinbaum de no reaccionar como hasta ahora viene reaccionando el Estado mexicano ante la solicitud de extradición de esta gente, que seguramente ustedes han mencionado los nombres: Rocha Moya, el senador Insunza, Cázares y otros. Y si se rompe este pacto político de impunidad mafiosa que existe hoy, la presidenta, a través de un acuerdo político con los partidos de oposición, puede comenzar a limpiar al Estado mexicano de la delincuencia organizada que la ha venido destruyendo a la vida social, a la vida política mexicana en las últimas décadas. Pero tengo malas noticias esta mañana. Las primeras reacciones de la Fiscalía General de la República y de senadores como el senador Mier, que tengo entendido que es miembro del partido Morena, indican que ya el Estado mexicano está reaccionando como reaccionaron con el caso Cienfuegos. Entonces, partamos de la base, como recordarás tú muy bien, que yo no estoy realizando ninguna declaración, consejo político, porque he criticado a los gobiernos de Calderón, Fox, Peña Nieto, con la misma energía que condeno y critico a este gobierno de la presidenta Sheinbaum y de López Obrador. He venido señalando los pactos políticos de impunidad a lo largo de mucho tiempo. Años antes de la acusación contra García Luna, ahí estábamos señalando a García Luna y a la Secretaría de Seguridad Pública Federal de Calderón como un motor de la delincuencia organizada a favor del cartel de Sinaloa. Y ahora lo vuelvo a decir. La reacción de la presidenta Sheinbaum, la reacción de su fiscalía, la reacción que de autónoma no tiene nada esa fiscalía, y de la reacción de los senadores hasta ahora indica que el pacto político de impunidad mafiosa continúa. Y están violando el tratado de extradición al cual México y Estados Unidos se comprometieron a aplicar, al no aplicar inmediatamente en casos de delincuencia organizada. Cuando se solicita una extradición por delitos ligados a delincuencia organizada, se aplica automáticamente la detención provisional de las personas sujetas a una posible extradición. Y eso se hace para evitar que en una organización criminal muy sofisticada se den a la fuga, desaparezcan o sean asesinados, para que no hablen. No está aplicando México el artículo 11, creo que es del Tratado de Extradición. Y lo que más me preocupa es lo siguiente. Nosotros, como tú sabes, examinamos, para que yo pueda comentar, como estoy haciendo ahora, motivo y fundamento mis declaraciones en el examen de causas judiciales. Y en los 90 casos de extradiciones que llevó adelante la presidenta Sheinbaum durante su gobierno, 90 hasta ahora hemos examinado, en más de 50 de ellos había información de menor peso probatorio que lo que ya se tiene y lo que ya informó Estados Unidos que posee. No nos olvidemos que entre Estados rige el principio de bona fide, de buena fe. O sea, se asume que los Estados están solicitando una extradición de buena fe, porque tienen evidencia, porque no existe ningún tipo de abuso de poder involucrado, porque no hay persecución política contra los funcionarios
a los cuales se solicita la extradición, y ese principio de buena fe no lo están aplicando en este caso, dado que están solicitando pruebas. O sea, como tú habrás escuchado, están solicitando pruebas para comenzar la extradición de estos funcionarios públicos. Cuando solicitar pruebas es un disparate jurídico. La prueba surge a lo largo de un procesamiento judicial. Lo que debe solicitar el gobierno mexicano, como lo ha solicitado en las otras 90 extradiciones que hemos examinado, son material potencialmente probatorio, o sea, datos, información que lleve a la conclusión de que los fiscales norteamericanos están actuando de buena fe, de manera autónoma, y que están actuando de la misma manera que actuaron con el caso García Luna. Por lo tanto, a mí me llama la atención porque México ya viene con décadas y décadas de este pacto político mafioso de impunidad, que comenzó principalmente durante la presidencia de Miguel Alemán en los años 50, pero este pacto político de impunidad mafiosa fue tomando mayor envergadura y hoy estamos ante la cúspide de la impunidad mafiosa, pasando por todos los presidentes previos. Estamos viendo una reacción de impunidad mafiosa que nosotros veíamos en la Italia de los años 70, antes de los maxi procesos que tú muy bien conoces y que hemos examinado contigo durante años. Estoy viendo la misma reacción de impunidad mafiosa que vi en Colombia en los años 80 y 90, cuando yo estaba trabajando en Colombia en esa época. Veo la misma reacción. No veo que la presidenta tome este caso como un catalizador político para comenzar a limpiar al Estado mexicano de la delincuencia organizada. O sea, yo estaba escuchando al ex senador, al ex candidato, al ex funcionario Labastida, que tú estabas entrevistando hace un rato, y él comentaba que se encontraba ante un caso de delincuencia organizada de naturaleza política. Él no quiso mencionar a las personas involucradas, en donde él estaba de manera honesta pidiéndole que renuncie y que se sometan a un procedimiento judicial. Bueno, ese trabajo que estaba haciendo el señor Labastida nunca lo debe hacer el señor Labastida para que tenga éxito su esfuerzo, sino tiene que estar encarado por la misma presidenta de la República, que llame a los partidos de oposición para comenzar una limpieza mínima del Estado mafioso que ha causado tantos cientos de miles de desapariciones forzadas y asesinatos de hombres, mujeres, niñas y niñas en México. La presidenta misma tiene que llamar a la constitución de un pacto político de integridad antimafia, como hizo el presidente Pastrana de Colombia antes de Uribe, como hizo el gobierno italiano en la época que tú muy bien mencionabas de Borsellino y del juez Falcone, en donde el presidente mismo o la presidenta son los que establecen un pacto político de impunidad, de integridad, con el cual después la Fiscalía puede avanzar en sus acusaciones con maxi procesos contra miembros mafiosos de todos los partidos políticos. Así funciona en los casos que se ha tenido éxito en limpiar parcialmente al Estado. Cuando en Brasil, en la década pasada, la presidenta Dilma Rousseff, que fue destituida por la delincuencia organizada que operaba en el Congreso de Brasil, el Congreso Federal, a través de una ficción de juicio político, ella misma llamó a los partidos de oposición, hizo una reunión en la Casa Presidencial de Brasil y llamó a la limpieza política mafiosa del Estado brasileño. Y como tú viste en ese entonces, con Dilma Rousseff, cayeron decenas de senadores y diputados de todos los partidos políticos de Brasil. Pero fue la presidenta la que generó un pacto político de integridad mínimo para irse contra los líderes de todos los partidos de Brasil. Así va a tener que ocurrir en México para que comience el maxi proceso. Mientras tanto, vamos a tener que esperar de que funcionarios mexicanos estén visitando Disneylandia o que estén operando en Estados Unidos comprando propiedades, como hizo García Luna, para poder someterlos a una justicia mínimamente aceptable como es la norteamericana. Y vamos a seguir en esta orgía, tsunami de muerte, sangre, destrucción que México viene padeciendo. Pero sin que la presidenta adopte un mínimo rol de estadista y no de pinche político como han hecho los presidentes previos, que terminan por omisión o por acción protegiendo la delincuencia organizada, la presidenta tiene la oportunidad histórica de encarar un pacto político de integridad mínimo
donde los partidos aceptan que se comiencen a procesar judicialmente a esta gente. El gobierno norteamericano se le concedió la solicitud de 90 extradiciones durante la época, este gobierno de Sheinbaum, sin todos los requisitos que está solicitando la Fiscalía General de la República ahora, con el caso Rocha Moya, sin todos los requisitos ficticios que está mencionando el senador Mier desde el Senado, donde pide pruebas. En las otras 90 extradiciones no hubo ninguna prueba, porque la prueba surge del procesamiento judicial. Lo que los fiscales norteamericanos deben proveer es información, datos, a los cuales después un grupo de ciudadanos promedio, como tú o como yo, Carmen, son parte de un gran jurado que decide si existe una causa probable que justifique la acusación. Eso sucedió en Estados Unidos. Se formó un gran jurado que aprobó las acusaciones del fiscal, otro fiscal, en este caso un fiscal, y con esa base y bajo el principio de buena fe, México debería aceptar esa solicitud como la aceptó en los otros 90 casos durante la presidencia de Sheinbaum. Acá no me hago referencia a la presidencia de López Obrador, ni la de Calderón, ni la de Peña Nieto, ni la de Fox, que cuando se trataba de irse contra un funcionario público reaccionaban de la misma manera en esas presidencias. Acá no hay ninguna actitud contra Morena de mi parte, ni contra el PAN, ni contra el PRI. Es un pacto político de impunidad mafiosa que ha operado en México durante décadas y hoy sigue operando con mayor fuerza. Y te anticipo una cosa, como anticipo y como primicia, Carmen. El gobierno norteamericano se está yendo no solamente contra el cartel de Sinaloa, en los estados correspondientes que tú has escuchado, se está yendo contra el cartel de Jalisco Nueva Generación. Vas a ver casos similares con otros funcionarios que se van a venir de manera similar, con solicitudes de extradición, contra funcionarios que han sido capturados por el cartel de Jalisco Nueva Generación, que de acuerdo a mis recorridos por el territorio mexicano, ha capturado al sistema político de varios estados, ha capturado al sistema político a nivel federal, que también ha capturado a la clase empresarial en esos estados en gran medida, y vas a encontrarte con acusaciones similares, con solicitudes de extradición similares a la de Rocha Moya, similares a la solicitud de extradición para referirse al senador Insunza Cáceres. Sí. Vas a encontrarte con similares casos en las próximas semanas o meses ligadas al cartel de Jalisco Nueva Generación. Doctor. México hoy no solamente no es una democracia, Carmen, es una mafiocracia, donde es verdad que el gobierno de Estados Unidos ha declarado, directamente Trump lo ha dicho, que gobierna la delincuencia organizada. Bueno, tú y yo venimos conversando desde hace casi 20 años de que gobierna en México la delincuencia organizada. Recordarás cuando yo te declaré públicamente en tu programa de que más del 70% de los municipios estaban controlados por la delincuencia organizada en ese entonces. Bueno, hoy estamos mucho peor. Ya estamos hablando de estados, estamos hablando de funcionarios públicos. Hay funcionarios federales sumamente honestos, como bien dijo el señor Labastida, con los cuales sí se puede trabajar, pero están siendo amenazados o limitados para que no investiguen en este momento. Doctor, yo he sido testigo de situaciones como esta a lo largo de los años. Sí, adelante, Carmen, gracias. Discúlpame que te tengo que interrumpir. Estamos en vivo y se terminó el programa. No tenemos más espacio para seguir conversando, pero retomemos el hilo. Ya nos pasamos un poco del aire, pero ya estamos con la transmisión cerrándola. Seguiremos hablando. Retomemos el hilo próximamente, te propongo, doctor Buscaglia. Ya cerramos con estas últimas frases tuyas, que son otra bomba, porque estamos hablando de una bomba que tiene que ser analizada de esta manera hipercrítica. Gracias por estar aquí, doctor Edgardo Buscaglia, y gracias al público que nos permitió acompañarle esta mañana 30 de abril. Mañana es 1 de mayo, día de asueto. Estaremos con nuestro sistema multiplataforma y la transmisión y las transmisiones de Grupo Radio Centro de Música y de contenidos varios. Gracias, buenos días y hasta la próxima.